la acrópolis de la Biblia. O sea, es decir, algunos, yo no estoy diciendo, esto no es mi opinión, nomás estoy diciendo lo que otros han dicho, ¿no? Otros teólogos dicen que si te quedaras con un libro de la Biblia y te quedas con Romanos, te quedarías con la esencia del Evangelio, ¿no? Y de todos Romanos, los versículos que voy a predicar hoy es como la esencia del Evangelio. Entonces, súper importante el pasaje que por la gracia de Dios voy a tratar de explicar hoy. Así que les voy a pedir que oren por mí y oren por ustedes, porque estoy muy expectante de lo que Dios va a hacer por medio de su palabra. Así que oren para que Dios me ayude a comunicarlo correctamente, ¿no? Señor, te entregamos este momento a ti, Señor. Tu evangelio es poder de Dios, no yo, no nosotros. Es tu evangelio, es tu palabra la que nos transforma, la que nos vivifica, con la cual podemos ser cambiados y llenos de tu gloria, Señor. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que hoy abras nuestro entendimiento, Señor, abra nuestros corazones y abre mi boca con tu sabiduría, Dios, para comunicar tus misterios, Señor. Porque en ti están escondidos todos los tesoros, Señor Jesús. Ayúdame a predicarte a ti, solamente a ti, Jesús. No a mí, no mis opiniones, sino tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Imagina que entras a una sala de juicio. ¿Quién ha estado en una sala de juicio? Yo nunca. ¿Quién ha estado en una sala de juicio? Yo. Bueno, yo nunca he estado en una sala de juicio, pero se ven imponentes a veces las salas donde está imagínate, estás ahí, está el juez. Una sala llena de tensión. El caso es claro, un joven ha quitado la vida a otro. No hay dudas, no hay defensa posible. Pero cuando el juez entra, todos se quedan en silencio. Porque el acusado es su propio hijo. El juez escucha el veredicto, respira hondo y contra toda expectativa dice: eres libre, puedes irte. Estamos hablando de un asesino, un niño, un joven que mató a alguien despiadadamente, ¿no? No sé si escucharon el caso, ¿no? De la suegra que mató a su nuera este fin de semana, ¿no? Era una suegra mexicana que tenía la chica, era una influencer de 27 años, tenía a su hija recién nacida de 8 meses y la suegra entra en la habitación y la mata. La mata así porque dice: no me vas a quitar a mi hijo. Imagínate. Entonces imagínate que, te lo voy a poner así porque esto pasó. Tienes a esa suegra que mató a su nuera y está ahí el papá, el juez, y el juez le dice: quedas libre, vete. Ahora piensa por un momento, ¿qué sentirías al ver eso? Si el juez dejara libre a esa señora que acaba de asesinar a su nuera. No sería un juez justo. ¿Dirías que ese juez es bueno, amoroso? Corrupto. ¿O dirías que es profundamente injusto? Injusto. Porque si simplemente deja ir al culpable sin tratar el crimen, sin hacer justicia, algo dentro de nosotros grita: eso no está bien. ¿O en Latinoamérica? ¿O aquí? En México. Entonces mi pregunta para vosotros es: si Dios es juez justo, ¿por qué te está dejando libre a ti? Porque si Dios te perdona, es retórica la pregunta, si Dios te perdona, si lo vemos así, entonces no sería justo. A veces hablamos mucho del perdón de Dios, pero si te pones a pensar, si Dios es justo y perdona al pecador, sería muy injusto. Entonces, el pasaje de hoy responde esa pregunta y muestra la justicia de Dios. Mi argumento hoy es: Dios no ignora el pecado para salvarnos, lo juzga en Cristo para justificarnos por la fe. Lo voy a repetir: Dios no ignora el pecado para salvarnos, lo juzga en Cristo para justificarnos por la fe. Entonces, el pasaje de hoy lo he visto en la estructura de 3 partes. Número 1, vamos a ver del versículo 21 al 23 de Romanos 3, la justicia revelada. Así que pueden abrir sus Biblias ahí. Y luego vamos a ver el versículo 24, la justificación gratuita. Y número 3, del 25 al 26, la cruz que demuestra la justicia de Dios. Así que vamos a leer este pasaje, lo voy a leer yo.
Y si alguien tiene la NTV, me gustaría que lo leyera en la NTV, pero primero lo leo yo. ¿Están listos? Ok, voy a leer del 21 al 26. Romanos 3, del 21 al 26. ¿Ya lo tienen ahí? Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifiesta, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no han alcanzado la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Cuando tú comes una uva, la digieres rápido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando comes en la noche así una bandeja paisa? Tú no la digieres bien, ¿no? O una carne así bien densa, ¿no? Se tarda, tu aparato digestivo se tarda en digerir esa carnota. Este es un pedazo de carnota que para digerirlo requieres no una hora de hoy, sino te quiero animar a que después de escuches esta prédica varias veces, si te molesta escuchar mi voz, pues lee este pasaje varias veces, pero vamos a tratar porque tal vez lo leímos y dijiste, ¿qué rayos leímos? Vamos a leerlo en la NTV y luego vamos a tratar de explicar paso a paso Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Muy bien, entonces recuerden, estamos estudiando toda la carta a los romanos y ahora estamos entrando a capítulo 3, versículo del 21 al 26. Y recuerden que Pablo está en Corintio en la iglesia ahí, está ministrando y va a ir a España. Tiene un viaje misionero a España porque su misión es predicar el evangelio donde no ha sido predicado, y la iglesia en Roma está a la mitad. Entonces él está escribiendo una carta para que la iglesia en Roma lo reciba. Y también tiene como propósito predicar el evangelio en Roma. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 15. Dice el versículo 15: así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces Pablo tiene como propósito anunciar el evangelio en Roma. Y luego Anderson predicó de esto en Romanos 1, 16 y 17. Nos dice el propósito, su tesis de toda la carta de los romanos. Dice, porque no me avergüenzo de ¿qué? Del evangelio. Porque el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y luego dice, o sea, ¿qué es el evangelio? Dice, el evangelio para que, dice el versículo 17, porque en el evangelio, recuerden que el evangelio significa buenas noticias. En la buena noticia, en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El evangelio, y he titulado esta prédica, el evangelio, 2 puntos, la justicia de Dios. O sea, Pablo nos muestra que el evangelio es la manifestación de la justicia de Dios. Ahora,
quiero primero que entendamos qué es justo. ¿Quién es justo? Dios es justo. ¿Y qué significa ser injusto? No, o sea, romper la justicia. ¿Qué significa ser justo? Miren, Dios es justo y todo lo que Él hace es bueno, es perfecto, es agradable. Todo lo que Él hace es correcto. Todo lo que hace es sin mancha, sin culpa. Dios es perfecto. Entonces Dios nos ha dado la ley. Y la ley dice la Biblia que es buena, agradable y perfecta. Romanos 7. O sea, la ley fue dada por Dios. La ley es la manifestación de quién es Dios por escrito. Entonces, la ley nos manifiesta la justicia de Dios. Cumplir la ley es ser justo. No cumplir la ley es ser injusto. ¿Cuál es la definición de pecado según 1 Juan 3:4? El pecado es la infracción de la ley. O sea, el pecado es cuando es ir contra lo que Dios es. Eso es la injusticia. Y Dios es justo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esto porque la justicia de Dios da recompensa al que cumple la justicia y da castigo al que no la cumple. Es como en España, ¿no? O en cualquier otro país. Porque a veces parece que aquí no hay justicia, ¿no? Pero si fuera un país, o sea, si es justicia, por ejemplo, si robas, ¿se te debería dar un premio? No, ¿qué se te debería meter en la cárcel? Si haces el bien, se te debería dar una recompensa. Eso es lo justo, dar castigo al que lo merece y dar recompensa al que lo merece, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a su ley, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo que el evangelio, por medio del evangelio, la justicia de Dios se revela. Pero nos dice por fe y para fe. ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a ver. Pero Pablo, después de ahí, nos va a explicar eso. De Romanos 1, 16 y 17, va a desarrollar todo un argumento para explicarnos qué significa eso. Del versículo 1, 18, que lo hemos estudiado por los últimos 2 meses, hasta el versículo 3, 19, Pablo está argumentando que todos somos pecadores. ¿Se acuerdan? Romanos 3, 18 dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Es decir, Dios está airado. ¿Qué es ira? No es un arrebato de enojo como nosotros. Tú te enojas ira y empiezas a insultar o gritar o pegar, ¿no? No, la ira de Dios es la indignación, es la manifestación del castigo que merece por la injusticia. Entonces dice la Biblia que la ira de Dios se manifiesta contra el pecado de los hombres. Y recuerden que no voy a aplicar otra vez Romanos 1, pero el hombre, en vez de darle gracias a Dios, se envaneció en su razonamiento y cambió la gloria de Dios por lo creado. Y empezó a adorar a lo creado. Y en vez de honrar a Dios con sus cuerpos, se empezaron a deshonrar y a tener sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y dice la Biblia que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas y cometieron todo tipo, y lo dice el versículo, creo que 29 del capítulo 1, todo tipo de injusticia. O sea, Pablo está argumentando, todos los seres humanos, todos los gentiles, desde que Adán nació hasta la fecha, somos injustos. Hemos roto la ley de Dios y nos merecemos la ira de Dios. Y en el capítulo 1 vimos que esa ira se manifiesta en el presente. ¿Y cómo se manifiesta en el presente? Que Dios nos ha entregado a lo que nosotros queremos. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Y en el capítulo 2, ahora dice a los gentiles, primero dice a los gentiles y luego a los judíos: judíos, ustedes no se escapan porque ustedes creen que son muy buenos porque tienen la ley de Dios, pero ustedes la tienen y no la cumplen. Predican, no robarás y robas. Predican, no adulterarás y adulteras. Y dice en Romanos 2 que la ira de Dios se va acumulando. La versión, o sea, si te vas más al griego, se va atesorando. O sea, nuestro pecado, no nomás estamos viviendo en la ira de Dios por el pecado, sino se va acumulando una ira, y luego dice, para el día de la ira. O sea, el día del juicio se llama el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, Dios ha apuntado un día, Dios ha designado un día que le llamamos el día del juicio, la Biblia le llama el día del Señor, y ese día Dios va a juzgar a todos los hombres. Tú escuchas eso un día y ya no hay vuelta atrás. O sea, ahí estarás delante de Dios. El juicio.
Y la ira se va acumulando. Cada mentira, cada robo, cada pensamiento, cada vez que viste cosas que no están bien, cada vez que criticaste, cada vez que mataste, cada vez se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y dice que se va a manifestar, dice, en el día del juicio. Qué fuerte, ¿no? Lo que Pablo nos está diciendo en Romanos 1, Romanos 2. Y les dicen Romanos 2 a los judíos: judíos, ustedes no se crean mejores porque ustedes tienen la ley y serán juzgados hasta más severamente porque teniendo la ley, la rompen. Y yo agregaría, y ustedes cristianos están peor que los judíos, porque no nomás tienen la ley del Antiguo Testamento, tienen la ahora del Nuevo Testamento y serán juzgados más severamente. Entonces Pablo, lo vimos la semana pasada, empieza a enlistar muchos versículos del Antiguo Testamento. No hay justo ni en uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, unos se hicieron inútiles, sepulcro abierto su garganta, es veneno aspira debajo de sus labios, con su lengua engañan, somos malos, dice Pablo en Romanos 3. O sea, tú estás leyendo Romanos del 1 al 3 y dices: Pablo, por favor, come on, danos un break. Pura mala noticia. Todavía no voy a empezar. Y fíjense, Proverbios 17:15, mira lo que dice. Y aquí quiero presentar el problema que presenté al principio. El que justifica al impío y al que condena al justo, ambos son abominación delante de Dios. O sea, si tú justificas como el juez que perdona a la suegra, dice la Biblia que es impío. Y si tú condenas a un justo, también eres impío. Y dice la Biblia que Dios es juez justo y está irado contra el impío. Entonces, la pregunta que todos nos debemos de hacer es: entonces, Dios, ¿cómo perdonaste a David que adulteró y mató a esa persona? ¿Cómo perdonaste a, dígame otro ejemplo, ¿no? Pues a todos ¿cómo perdonaste a Abraham que se acostó con Agar? ¿Cómo perdonaste a Jacob que engañó? Ladrón. Bueno, Caín creo que no fue perdonado porque no se arrepintió. Pero, alguien tenía que pagar. o sea, la Biblia está llena de ejemplos de gente mala que hizo cosas horribles y Dios las perdonó. Y luego nosotros predicamos que Dios perdona y deberíamos de decir: pero Dios, ¿cómo puedes perdonar y seguir siendo justo? Eso es injusto. Y vamos todos al versículo 21 y dime las primeras dos palabras con las que empieza esta sección. Dímela. Pero ahora. Dice: pero ahora se manifiesta aparte de la ley. O sea, los judíos pensaban que ellos podían hacerse buenos por medio de cumplir la ley de Dios. Entonces ellos eran religiosos exteriormente, se hacían la circuncisión, trataban de por fuera: ay, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, yo hago lo otro, yo hago lo otro, ¿no? Lo que Pablo habla en Romanos 2, la circuncisión por fuera, ¿no? Pero por dentro estaban podridos. Y los judíos habían errado. Y creo que a veces nosotros también como cristianos, y lo hemos mencionado, a veces podemos cometer el mismo error, que creemos que podemos hacernos buenos delante de Dios. Yo les quiero hacer esta pregunta: ¿en qué momentos siento que Dios debería estar más contento conmigo porque cómo me he portado esta semana? ¿En qué momentos siento que Dios debería estar más contento conmigo por cómo me he portado esta semana? ¿Quién de aquí dijo: esta semana leí mucho la Biblia, Dios está contento conmigo? ¿Quién ha pensado así alguna vez? Yo sí. ¿Quién ha pensado: ay no, esta semana vi algo que no, Dios de seguro me odia? Te pregunto, ¿mido mi relación con Dios por disciplina, orar, leer, servir, o por mi unión con Cristo? ¿Miro a otros con superioridad espiritual porque yo sí hago las cosas bien? Y todas estas preguntas, lo que quiero hacer es reflexionar, es de que estamos igual que los judíos, que creemos, muchas veces nuestro corazón tiende a creer que por nuestras propias fuerzas vamos a ganar mérito delante de Dios, vamos a ganar favor delante de Dios. Pero Pablo dice: pero ahora, mira lo que dice: aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Entonces ahora Pablo nos va a explicar cómo se manifiesta la justicia de Dios.
Y dice, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, Pablo está diciendo a los judíos, ustedes piensan que por cumplir estos mandamientos, que en realidad no los están cumpliendo, pero piensan que por hacer estas cosas, van a ganarse la justicia de Dios. Pues no es así. Pero yo no estoy diciendo que la ley no cuenta, al contrario, estoy diciendo que la ley misma habla de lo que estoy a punto de explicar. Es lo que está diciendo, ¿no? Dice, atestiguada por la ley y los profetas. Porque desde el Antiguo Testamento, la salvación por fe está explicada. Y en el capítulo 4, que la siguiente semana se va a explicar, Pablo nos va a dar el ejemplo de Abraham, de David, de cómo ellos pusieron su fe en Dios y fueron justificados. Entonces, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Entonces, versículo 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. La justicia de Dios se manifiesta cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y creemos en Él, ponemos nuestra confianza en Él. Ahí es donde se manifiesta la justicia de Dios. Y Pablo lo va a explicar en los siguientes versículos. Pero dice, por cuanto todos pecaron y no han alcanzado la gloria de Dios. O sea, Pablo otra vez reitera, todos hemos pecado, todos hemos roto la ley de Dios, todos hemos desobedecido y todos estamos separados de la gloria de Dios. O sea, Dios es lo más hermoso, lo más bello, su presencia es lo más... y dice la Biblia en Salmos 17 que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. O sea, no hay mejor cosa que la gloria de Dios. De hecho, el propósito del cielo es de que vamos a estar viendo la gloria de Dios, disfrutando de la hermosura de Dios. Imagínate, tú cuando estás en una playa hermosa estás deleitándote y viendo, wow, qué bonito, ¿no? Imagínate estar viendo al creador de esa playa, la hermosura y la gloria y la belleza del creador mismo. Vamos a estar ahí. ¿Y sabes lo que es el pecado? Estar destituido de esa gloria, de esa hermosura, de esa belleza. La muerte es eso, estar destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ok, entonces te digo que está muy denso. Cada palabra que dice Pablo aquí tiene mucho. Entonces te voy a tratar de explicar. Siendo justificados por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ok, entonces tú y yo somos pecadores, pero fuimos justificados. ¿Qué significa justificación? ¿Alguien sabe? ¿Qué? ¿Qué significa? Declarado Que Él nos ha declarado inocentes, justos por medio de alguien. culpable, declarado inocente. Muy bien. Esta es la doctrina, yo creo, más básica y más importante del cristianismo. Si no la entendemos, no entendemos el Evangelio. Y quiero ilustrarla con una ilustración de la Biblia, que precisamente Ángel usa mucho en caja roja. Y es esta. Zacarías 5, del 1 al 5. Mira lo que Zacarías está teniendo una visión. Dice, alcé de nuevo mis ojos y miré aquí un rollo que volaba. Y me dijo, espérate, no sé si me equivoqué. Pero... 3. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. ¿Ves? Como un juicio, ¿no? Y está Satanás, el acusador, y está acusando a Josué, el sacerdote. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias. O sea, Josué estaba, imagínate, una camisa llena de vómito, de suciedad, de sangre, de popó. Imagínate. En pie delante del ángel, estaba sucio. Y Satanás lo estaba acusando correctamente. Este es malo, este es sucio. Y dice, y mira lo que dice. Y Josué estaba vestido de ropas sucias. Y el versículo 4 dice, y éste habló y dijo, los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. ¿Sabes qué es justificación? Eso. Tú y yo, por todo el pecado que hemos hecho,
Imagínate todos los pecados que has hecho. Todas las veces que has robado. Imagínate todas las veces que has robado. Y luego peor, todas las veces que has justificado tus robos. Ay, no, es que es porque necesitaba. Todas las veces que has mentido. Todas las veces que en tu corazón has dicho esa crítica y ese chisme y se siente bien rico, pero lo haces. ¿Sí? Todas las veces que has borrado el historial de tu teléfono porque has visto pura suciedad. Todas las veces que has pecado, todas las veces que has hecho cosas malas. Están ahí toda la ropa sucia, por eso me traje esta camisa negra, ¿no? Está sucio, está negro, está asqueroso. Y de repente Dios dice, quítenle ese turbante, esos vestidos. Y se los quitan. Se pongan los vestidos de gala. Le ponen un vestido blanco, resplandeciente, con un turbante limpio. Y ahora sí Satanás se queda sin acusación. Jorge, Satanás es un mentiroso, ¿no? Pero cuando te acusa delante de quién? De Dios. No te puede acusar. A ti mismo te acusa, pero te acusa delante de Dios. Pero cuando te acusa delante de Dios, te acusa verdaderamente. Entonces la acusación es correcta, porque la acusación, tú sí has roto la ley de Dios. Y tú sí tienes esas ropas sucias. Pero si dice la Biblia en Romanos 3:24, siendo justificados. Justificado significa, tú estás mal delante de Dios y Dios te quita la ropa sucia, te da la ropa limpia y ahora estás declarado justo delante de Dios. Dios te dice, estás bien delante de mí. Puedes estar bien delante de mí. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo Dios hace eso y sigue siendo justo? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Y aquí Pablo la va a responder. Dice, siendo justificados gratuitamente. Quiere decir que la justificación no es porque te la merezcas. No es porque vienes a la iglesia, porque lees mucho, porque ayunas, porque das muchos diezmos. Todas esas cosas son buenas. Pero no necesariamente... No te van, pero eso no es lo que te justifica. Eso no es lo que te hace correcto delante de Dios. Porque aquí dice la palabra que gratuitamente. Es gratis. Y es ahí donde nos diferenciamos como evangélicos, como los que creemos en el evangelio de todas las religiones. Porque todas las religiones te dicen, haz esto para irte al cielo. Los musulmanes te dan 5 pilares para hacer esto. Los testigos de Jehová te dan 5 cosas. Los judíos te hacen esto. Todos. ¿Sabes qué es lo que nos hace diferente de la iglesia católica? Que los católicos dicen, tienes que hacer estos sacramentos para llegar al cielo. Y te agregan obras muertas para llegar al cielo. Pero en Cristo fue por eso que pasó la reforma. Porque dice, no es por cumplir ningún mandamiento. Es gratuitamente. Esto es la esencia del evangelio. Esto es lo que nos hace diferente a todo. ¿Me estoy explicando? Gratuitamente, somos justificados, somos hechos justos gratuitamente. Y luego dice, por su gracia. ¿Qué significa por su gracia? Por el carácter de Dios, que es un Dios de gracia. ¿Y qué significa gracia? Ese favor inmerecido. Para mí entender gracia me ayudó mucho el ejemplo que lo he dicho en el pasado, ¿no? Es como imagínate que estás conduciendo en un lugar donde deberías conducir a 20 kilómetros por hora y estás conduciendo a 120. La policía te ve y te detiene. ¿Qué es lo justo? La justo es que te pongan la multa de 500 euros. Te detiene el policía y te dice, te da ya ahí el policía no te puede perdonar porque ya ha visto la infracción, tienes que pagar eso. Y de repente te ve el señor y te dice, ¿sabes qué? Te la voy a perdonar, pero yo la tengo que pagar. Eso es misericordia. Pero ¿sabes qué es gracia? Te lo voy a pagar y aparte ten 1,000 euros para que vayas. Gracia. O sea, fuimos justificados gratuitamente porque Dios es un Dios de gracia. Que no nomás perdona y paga, sino te da más de lo que pedimos o merecemos. Y este Dios que nos justificó gratuitamente por su gracia, ¿cómo lo hizo? Por medio, o sea, el medio que Dios, por el cual pasó esto, que podemos ser gratuitamente perdonados, donde Dios sigue siendo justo y nos puede perdonar, es por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo y Jesucristo nos redimió. ¿Qué significa redención? Nos cambió de la posición en la que teníamos que... Redención es una palabra que se usaba porque en los tiempos antiguos y aún en la actualidad hay esclavos. Entonces cuando hay un esclavo, los ponían en precio.
Entonces, ahí está. ¿Se le olvidó algo a Flor o qué? Ay. Muy bien, Flor, muy bien, Flor. Bueno, hay que empezar otra vez la predica. Ok, Flor. Redención. Entonces, ¿la redención qué significa? La palabra redención es a ver, no hablen porque me distraigo. Imagínate que se cuenta la historia, ¿no? Y tal vez la han escuchado de una niña, ¿no? De que estaba siendo vendida como esclava y un señor dice, todos estaban ahí pues tratando de comprar a la niña, ¿no? Y él dice, yo doy, la estaban comprando por 100 euros y yo doy 300 euros por ella. Más de todos, ¿no? Y ella, vendido. Y ella pues empezó a pensar que iba vendida, ¿no? ¿Qué va a hacer este hombre conmigo, ¿no? Y cuando llegó el hombre, ella le escupió en la cara. Toda airada y enojada, ¿no? Sabiendo que ese hombre pues probablemente le iba a maltratar y todo. Ese hombre se limpió su escupitajo. Pagó el precio. Le dieron el papel. Lo firmó. Y dijo, aquí está tu libertad. Pagó el precio. Y ella dijo, me compraste para darme libertad. Me compraste para darme libertad. Redención significa que Jesucristo pagó algo para darnos libertad. ¿Vale? La pregunta es, ¿qué pagó para darnos libertad? Pablo nos lo está explicando capa a capa. ¿Sí? Somos justificados gratis por la gracia de Dios, y eso se manifiesta por medio de Jesucristo, que pagó algo para comprarnos porque éramos esclavos del pecado y teníamos una deuda. ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es la deuda que tenemos por nuestro pecado? La paga del pecado es muerte. En inglés me gusta, the wages of sin is death. O sea, la muerte es una deuda por causa del pecado. El día que pecares, ese día ciertamente morirá. La muerte es la deuda que tenemos porque hemos pecado delante de Dios. Dios es vida y cuando rompemos la ley de Dios estamos yendo contra la vida y la paga es muerte, separación de la gloria de Dios, separación física, separación espiritual, separación eterna. Entonces la paga del pecado es muerte y la única forma de que eso sea saldado, la única forma de que seas comprado, la única forma que se pague la deuda, la única forma de que Dios siga siendo justo es de que alguien pague la deuda por ti. Imagínate que estás delante del juez, debes 1 millón de euros y el juez dice a la cárcel, cuando de repente alguien dice yo pago la deuda por Erwin y firma el cheque y dice pago todo por Erwin. El juez dice vale, ya está pagado porque pagó la deuda. Pero Jesucristo entra ahí está Satanás acusándote por tu pecado. Tú te mereces ir a la cárcel que se llama infierno y entra Jesucristo, el abogado, y dice yo pago, pero no con 1 millón de euros, sino ¿con qué? Con su sangre. ¿Y por qué la sangre? Porque dice la Biblia que la vida está en la sangre. Y la paga es muerte. Déjame ponerme esto. Ay. Técnicos ahí. Muy bien. La sangre es vida. Si a ti te quitan toda la sangre, te mueres. Dice la Biblia que la vida está en la sangre. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios hizo algo para que entendiéramos lo que estamos a punto de leer aquí. Y lo tengo que explicar para que lo entendamos. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés que tenía que construir un tabernáculo? ¿Sí? Y después se construyó un templo, que era el mismo modelo. Y en el tabernáculo había un día que se llamaba el día de la expiación. Entonces en ese día había un sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que intercede a Dios para los hombres. Entonces escogían a un sacerdote. Y este sacerdote era de linaje de los levitas. Y este sacerdote lo que tenía que hacer era sacrificar un animal para perdón de su pecado y de su familia. Y luego tenía que sacrificar otro animal para perdón de todo el pueblo, una vez al año. Y agarraba la sangre y entraba, había un lugar santo
Y luego había un lugar que nadie entraba, sino solamente este sacerdote una vez al año. Y en ese lugar era como un cubo, como un cuadro exacto que se llamaba lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba una cajita de oro. Una cajita de oro. No sé si han visto la de Indiana Jones, pero el arca del pacto, ¿no? Y en el arca del pacto, adentro estaba la ley de Dios. Y estaba el maná, y estaba la vara de Aarón, ¿no? Y arriba de lo que llamaban el arca del pacto estaba el propiciatorio. Y en el propiciatorio había dos ángeles que le llamaban querubines, así con las alas así. Y en medio no había nada, porque dice la Biblia que no te hagas imagen de Dios. Entonces, ese en medio de los dos ángeles representa que ahí estaba Dios. ¿Sí? Ahí estaba Dios, porque a Dios siempre se le menciona en la Biblia como el que está entre los querubines. Entonces ahí está, es un símbolo de la presencia de Dios, el arca del pacto. Y lo que hacía el sacerdote es que entraba una vez al año a ese lugar, que había un manto que lo separaba, y tomaba la sangre que había sacrificado y la ponía enfrente del propiciatorio y encima del propiciatorio. Y eso significaba que Dios, el pueblo ha pecado, pero aquí está la sangre de estos animales inocentes que sustituyen la sangre que nosotros deberíamos de pagar. La sangre en el propiciatorio, ¿sí? Dios hace esto porque esa sangre en realidad no te quitaba del pecado, pero apuntaba hacia lo que iba a pasar. Porque cuando Jesús vino, no era un sacerdote de acuerdo al linaje de Leví. ¿De quién era? De acuerdo al linaje de Melquisedec. Y dice la Biblia que entró al lugar santísimo, pero este era el lugar santísimo, él como sacerdote, pero no más como sacerdote, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la cruz no derramó 2 gotitas. ¿Cuánta sangre derramó? Toda su sangre la derramó. Y tú te preguntarás, ¿y por qué la derramó? Porque el versículo 25 lo dice, a quien Dios exhibió públicamente en la cruz del Calvario como propiciación por su sangre a través de la fe. La palabra propiciación viene de ilisterion, creo, que se usa la misma palabra para el propiciatorio. Jesús fue ese donde en el Antiguo Testamento se cumplía la justicia, el juicio de Dios venía ahí por medio de la sangre. Ahora Jesucristo se vuelve el objeto de ese juicio. Porque al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso en Isaías 53 dice, Jehová quiso quebrantarlo. Y dice en Isaías 53, el castigo, la muerte, la ira, el pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, en esa cruz Jesús recibe, dice la Biblia en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela contra los hombres. Dice la Biblia en Romanos 2 que la ira de Dios se va acumulando. Pero ¿sabes lo que pasó en esa cruz? Mira lo que dice en Romanos 5:9. Dice en Romanos 5:9. Entonces, mucho más habiendo ahora justificados por su sangre, seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Sabes por qué seremos salvos de la ira? Porque alguien ya la recibió. ¿Sabes por qué seremos salvos del castigo eterno? Porque alguien ya lo recibió. ¿Sabes por qué no vamos a morir? Porque dice Jesús que el que cree en él no morirá. ¿Sabes por qué no vamos a morir? Porque alguien ya murió en nuestro lugar. Jesucristo es la buena noticia. Jesucristo es el evangelio. Jesucristo manifiesta la justicia de Dios, en que Dios te merece mandar a ti y a mí al infierno, y en vez de hacer eso pone a su hijo, a su único unigénito, para que ahí derrama todo el juicio sobre él.
Dice la Biblia que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús se volvió maldición por nosotros. Recibió la maldición del Padre para que tú y yo no tengamos que ser malditos. Como demostración de su justicia. ¿Sabes? Dios está diciendo, yo sigo siendo justo. Yo perdoné a David por crédito. Yo perdoné a Abraham todos sus pecados. ¿Sabes por qué lo perdoné? Porque mi hijo lo iba a pagar en la cruz. Y yo pago todos tus pecados. Todo lo malo que has hecho. Todo lo sucio que has hecho. Yo lo pago. No porque es gratis. No porque no tiene ningún costo. Le costó la vida del Hijo de Dios. Pero lo pagó. Así que Dios sigue siendo justo. Y esto lo hizo para demostrar su justicia. Y lo dice porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios está vindicando su nombre. Está mostrando que Él es justo. Está mostrando que Él no es un Dios que... Imagínate, ¿quién de aquí ha barrido y dice, ay, no sé, ya llega el vecino y pone toda la basura debajo del tapete? Dios no puso toda tu basura debajo de un tapete celestial, cósmico, ¿no? Dios tenía que lidiar con cada uno de tus pecados. Porque cada uno de tus pecados y cada uno de mis pecados son severos delante de Dios. Y los lidió en Jesús, su único Hijo. Tu pecado que tal vez le dices, ay, muchas veces, yo lo confieso, muchas veces digo, es un pecadito. Pues ese pecadito, si yo nomás hubiera hecho ese pecado, Jesús iba a morir por ese pecado. Tu pecadito que piensas que no tiene consecuencias, tuvo consecuencias en Jesucristo. La siguiente vez que seamos tentados a pecar, ay no, que Satanás te va a decir, no tiene consecuencias, te lo mereces. Ay, pobrecito de ti. Ay, tómate ese dinero extra, te lo mereces. Ay, cuenta esta mentira. Ves esto, haz esto. Ay, permítete, tienes que tener una novia, un novio, hombre, aunque no sea cristiano. Todas esas mentiras, ponte a pensar el costo de Jesús que lo hizo por ti. El amor de Jesús que lo hizo por mí. Y dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Sabes para qué lo hizo todo? A fin de que Él sea el justo. Él está vindicando su nombre. Él está mostrando que Él es justo. Él no es injusto. El evangelio es la justicia de Dios manifestada. Y Él es el que justifica, el que hace justos a nosotros por la fe en Jesús. ¿Sabes cómo tú y yo recibimos esta justicia? Por la fe en Jesús. Cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesús. ¿Y qué es confiar en Jesús? ¿Qué es confiar en Jesús? A veces yo he batallado como aún para... ¿Qué significa confiar en Jesús? Porque confianza en Jesús y fe en Jesús es todo lo contrario a obras. Confiar en Jesús no es una obra. Fe en Jesús no es una obra. Fe en Jesús es... Yo lo he entendido así. La fe en Jesús es decir... Jesús, mis manos están vacías. Estoy débil, estoy quebrantado, soy pobre en espíritu. No soy rico en espíritu, soy pobre, estoy bankrupt. ¿Cómo se dice? Bancarrota. Estoy en bancarrota. Necesito tu riqueza espiritual. Señor, estoy quebrado de la pierna como las ovejas perniquebradas, ¿no? Dice la Biblia que las ovejas gordas las lanzará, pero las perniquebradas Él las agarrará. La fe es reconocer tu estado de necesidad y decir, Dios, ayúdame, confío en ti. Creo. Te necesito. No puedo yo solo. No voy a tratar de ganarme el cielo por mí mismo. Confío. No en mis muchos esfuerzos. Confío en ti. Confío en tu perdón. Confío en tu gracia. No requiere tu esfuerzo, requiere tu fe. Pero esa fe verdadera te transforma. Y esa fe verdadera, ya predicaremos de eso en otro momento. No te vas a quedar como viviendo la vida, el mismo estilo de vida. Cuando recibes a Jesús por fe, Él te transforma a otra persona, que ya no vas a vivir como vivías antes. Espero que haya podido explicar el evangelio hoy. El evangelio es que Dios manifestó su justicia al derramar ese juicio sobre Jesús en la cruz. Él derramar su sangre. Y los que ponemos nuestra confianza en eso, en Él,
Dios, esa justicia de Dios es puesta sobre nosotros. Él nos viste y ahora podemos estar confiadamente en una relación con Él y podemos vivir confiadamente que el día si hoy es el día del juicio, vamos a entrar al cielo porque Él nos ha vestido con su justicia. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que acabo de enseñar? ¿O comentario? Yo, hemos tenido varios eventos en el trabajo y he podido compartir con jóvenes, ¿no? Y últimamente he visto cómo, o sea, los jóvenes hablan más de Dios. ¿Mal? Más. O Ah, sea, más de Dios. Que cuando dicen algo como, ay Señor, dicen como, ay Dios, ayúdame. O cosas así, entonces yo me impresiono, ¿no? Y digo, wow, o sea, están hablando de Dios, ¿no? O sea, son jóvenes españoles. Y he visto cómo últimamente ya los vicios, las discotecas y eso ya no los están llenando. O sea, he visto cómo están buscando otra salida y están viendo en Dios, ¿no? O sea, están buscando a Dios. Wow. O sea, y me siento feliz por eso. Y nada, o sea, sé que viene algo bueno para España, ¿no? Amén. Y este mensaje me llena y me alegra porque sé que no solo es para nosotros, sino para ellos también, ¿no? Amén. Y no quedarnos con esto, sino ya los que lo sabemos, compartirlo Amén. a esas personas, ¿no? Y eso, me llena porque lo tengo que compartir. Amén. Este evangelio no se puede quedar callado, ¿no? Es la buena noticia. ¿Quién más? ¿Quién tiene una pregunta? O Cuando estábamos hablando de la sangre, me recuerda mucho uno de mis versículos favoritos de Mateo cuando la crucifixión de Jesús, ¿no? Que dice Pilatos, bueno, pues aquí ya no ocurre nada, yo me lavo las manos, ¿no? Y que la sangre de ese... Entonces me gusta la respuesta del pueblo, ¿no? Cuando siempre que leo esa parte que el pueblo responde, es como que yo me uno también al pueblo y respondo igual, ¿no? Que puede sonar sangriento, ¿no? Pero el pueblo responde y dice, pues que la sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Y digo, wow, yo digo, o sea, ese pueblo estaba queriendo la muerte de un justo, pero verdaderamente no sabían lo que estaban pidiendo. O sea, yo, y en mis oraciones yo he dicho, Dios mío, o sea, gracias por ese pueblo, ¿cómo se dice? No, ese pueblo cuando uno no tiene conocimiento, Ignorante. ese pueblo ignorante, que pedían tan gran valiosa cosa, estaban pidiendo que esa sangre se derramara sobre ellos y sobre sus hijos. ya. Y digo yo, y un día orando, ¿no? Leía eso y yo decía, Dios mío, o sea, esa sangre me alcanzó a mí, yo me agarraba la cabeza y decía, Señor, esto que ellos pidieron logró llegar a mí, ¿no? Entonces, eres como que ahorita que tú predicabas sobre la sangre, Sí. me recordaba mucho que ese versículo, a pesar que es uno de los peores, Sí. viéndolo en la historia, para mí es uno de Claro. los mejores. O sea, como ellos pedían esa sangre, o sea, literal ellos estaban profetizando sobre esa sangre y era que la pedían, ¿no? Que la sangre de ese hombre sea sobre nosotros y sobre los Ya. hijos, ¿no? Hombre, ellos lo estaban pidiendo para forma negativa, ¿no? Sí, claro. Que su culpabilidad caiga sobre nosotros. O sea, mátalo. Mátenlo, sí. Mátelo. Pero yo sí creo que algunos de ellos son de los que se arrepintieron en el día del Pentecostés. Puede que sí, ¿no? Y la sangre, por la fe en Jesucristo, los perdona de ese pecado tan horrible. Sí, pero digo que ellas en su ignorancia, ¿no? Porque Sí, era un pueblo ignorante, no sí. sabían lo que estaban pidiendo, Sí, pero sí. estaban pidiendo algo, o sea, en lo espiritual estaban pidiendo lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros. Que lo hayan crucificado a él, ¿no? O sea, hay que hablarlo Sí, sí. de esa forma, ¿no? Ya entendí. A mí me gustaría decir algo. ¿Sí? Primero que todo quiero agradeceros por haberme acogido aquí. Yo soy de otra iglesia, soy de Casa Fuerte, pero no sé, yo como que Dios tenía un propósito con venir aquí, porque hoy por la mañana yo vivo un poco lejos de Casa Fuerte, porque está a las afueras, entonces yo me levanté por la mañana y me arreglé y dije voy a ir al primer culto, que empieza a las 10 y todo. Y no sé qué me pasaba, pero me sentía fatal y no tenía ganas de ir. No tenía ganas de ir, parece que todo salía mal, me ponía una ropa no me gustaba, o sea, todo salía mal. Y justo a última hora hablé con Stephanie, porque me vino ahí a la mente, y ella me dijo, vete a mi iglesia, porque, bueno, justamente hoy ella se fue a la mía y yo vine a la de ella. Pero bueno, y cuando él empezó a hablar justamente la palabra Romanos, justo ayer estaba yo leyendo el versículo,
Romanos 5:20, que dice que donde abundó el pecado, superabundó la gracia. Sí. Y no sé, pero me gustaría, quería compartir esto y agradecer a Dios también por haberme acogido aquí también. Ya. No, pues bienvenida. Dios, no hay coincidencias, ¿no? Y Dios quería que escucharas esta palabra. Yo creo que hay que atesorar este evangelio. Hay que profundizar en esto. Espero que esto no sea como que lo estudies bien, que lo entiendas bien. Porque en este evangelio está el poder de Dios para salvación. Este no es nomás para llevarte al cielo, es para vivir cada día, ¿no? Entonces, que podamos vivir con esta base del evangelio. Y estos versículos, memorízatelos, acuérdate de ellos, estúdialos, ¿sí? Proclámalo. Este es el propósito por el cual vivimos. Para vivir siendo transformados por este evangelio y proclamar este Qué evangelio. precioso es descansar en la obra que Cristo ha hecho, ¿no? Porque qué liberación para mi alma que quiere caminar con Dios en la tierra, pero quiere vivir y estar con Dios toda la eternidad. Y qué esclavizante y qué horroroso, ¿no? La gente que, no sé, intenta hacer tantas cosas y ni siquiera tiene la salvación de que va a entrar al cielo. Pero qué paz y qué liberación y qué gozo, que consumado está, que Él lo hizo, ¿no? Y por eso Pablo dice, que recordaba ese versículo, que no me gloriaré en otra cosa, sino que en Cristo, porque Él lo ha hecho todo, ¿no? Entonces es un regalo que simplemente lo recibo por la fe. Y como que me pone en mi sitio de decir, yo no soy nada, no puedo hacer nada para ganar la salvación, pero a la misma vez me hace adorar porque Dios ha hecho eso por mí. Es como, no sé, todos los años, pero no salgo de ese asombro de que Dios me haya mirado en su misericordia, que me haya besado y abrazado y dado la bienvenida a su casa en Cristo de una manera tan especial. Cuando no hay nada en mí que haya hecho o pueda hacer para merecer eso, ¿no? Solamente por la gracia de Dios. Y es como, así esa oración, ¿no? Mientras que escuchaba como Dios tatúa esto en mi corazón. Porque a veces en el día a día, como tú decías, te examinas en la semana y dices, no, yo no soy digna o no soy digno, no me merezco porque no he hecho esto y esto y esto y esto. Pero qué hermoso es volver al Evangelio y decir, nunca será por lo que yo hago, no por la gracia de mi Señor Jesús, ¿no? Sí. Que se entregó y me amó y ha perdonado mis pecados. Pero no solo me ha perdonado, sino me ha dado la justicia de Cristo, que eso ya me vuela la cabeza. Sí. O sea, la perfección, la santidad de Jesús me la imputó, me la dio. No, es demasiado profundo, pero gloria a Dios. Qué alegría y qué gozo y cuánta alabanza levanta esta palabra en mi corazón, ¿no? Hacia Dios. Y decir, wow, Sí. Señor. Que seamos un pueblo de Dios centrados en el evangelio, ¿sí? Centrados en el evangelio. Centrados en el evangelio. No sé, no tenía planeado esta exhortación, pero sí la voy a hacer. Fíjate que yo tengo muchos años en el cristianismo, pues desde que nací, ¿no? Y me ha tocado escuchar todo tipo de prédicas, ¿no? He ido a muchos congresos, sí, no, también para que escuchen la exhortación. No, pero no toda prédica cristiana es cristocéntrica y no toda prédica cristiana es centrada en el evangelio. A veces, de hecho, la mayoría de las prédicas que ahora escucho es como que haz más, como que esfuérzate más como son prédicas moralistas, que es como haz esto, mejórate en esto, y se tratan más en el enfoque de lo que tú puedes hacer. Y a veces es muy sutil, porque se usan versículos y todo, pero y aún uno puede cometer el error de predicar así, ¿no? Y yo siempre estoy orando para que mi enfoque no sea ese, sino mi enfoque sea el evangelio. Y que podamos tener ese discernimiento nosotros como iglesia, porque yo sé que como redes sociales han de escuchar muchos reels y prédicas de otros y todo, pero que podamos filtrar y decir, hey, esto que estoy escuchando está centrado en el evangelio,
o estás centrado o estás haciendo, no estás centrado en el evangelio, sino estás centrado en haz más, mejórate, más motivacional que hey, enfócate y pon tu confianza en Cristo. No sé si me estoy explicando con lo que quiero decir, tal vez no, pero tengamos discernimiento al escuchar. A veces no es bueno escuchar tantas prédicas en el internet, ¿eh? O sea, me gustó una vez mi esposa que me dice, yo tengo mucho cuidado a quién abro mis oídos. Porque tú ponte a pensar, cuando tú le abres tu oído a alguien, estás siendo influido por esa persona o esa prédica. Aunque no lo quieras, aunque tú dices, no, todo lo que escuchas, todo lo que ves te influye. Por eso tienes que cuidar lo que escuchas, ¿sí? Entonces yo te animo a que no abras tus oídos a cualquier cosa o a cualquier persona, sino que abras tus oídos a principalmente la palabra de Dios y a hombres y mujeres que sabes que están centrados en Cristo y en su palabra para la edificación del pueblo. Padre, yo te doy gracias por la iglesia, Señor. Te doy gracias por este pueblo, Señor, que tú has salvado, por tu evangelio, Señor. Gracias porque derramaste tu preciosa sangre, cada gota, Señor, para que nosotros no recibiéramos ese juicio, sino que tú ya lo recibiste, Señor. Y gracias, Dios, porque, Señor, tú estás satisfecho, Señor, como dice Isaías 53, viendo el fruto de tu aflicción. Señor, queremos vivir esta semana disfrutando de ese perdón, viviendo, siendo transformados por ese perdón, que no volvamos, Señor, a lo que hemos muerto, sino que vivamos en esa vida nueva de transformación, esa vida nueva de resurrección. Guarda nuestros oídos de escuchar cosas que no te agradan. Guarda nuestros cuerpos, Señor, de presentar nuestros cuerpos como miembros de injusticia. Y que nuestros cuerpos sean presentados a ti como miembros de justicia para servirte. Que nuestras vidas ya no nos pertenecen a nosotros, sino a ti y a tu obra, Dios. Como tu palabra dice, mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Que busquemos, Señor, como pueblo, como iglesia, primeramente tu reino y tu justicia, Señor. Padre, nos consagramos a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.